La ecuación femenina del Cordero, el secreto de Sara. La risa que no fue. Todos conocen la historia. Sara se rió. Y durante miles de años, los pastores han estado en los púlpitos explicando por qué se reía. Dicen que dudaba de Dios. Dicen que era cínica. Dicen que estaba amargada. Pero si Sara era solo una anciana indecisa y amargada, ¿por qué el Nuevo Testamento la llama madre de los fieles? ¿Por qué Hebreos 11 dice que recibió fuerza por la fe? Hoy analizaremos la ecuación femenina del pacto. Expondremos las falsas enseñanzas que han difamado el carácter de Sara. Y descubriremos el secreto oculto en su nombre, un secreto que revela el misterio del Cordero. La ecuación divina, Génesis 1:27. Imagen de Dios igual a masculino más femenino. Las ecuaciones son herramientas para la comprensión. Nos ayudan a resolver misterios al descubrir lo oculto. Revelan conexiones. Modelan la realidad. Una declaración de equilibrio, dos lados con formas diferentes pero igual valor. Vemos esto en Génesis 1:27. La imagen de Dios equivale a varón más mujer. En matemáticas, si se elimina un lado de la ecuación, todo fracasa. La teología no es la excepción. La mitad faltante del pacto. Nos centramos tanto en Abraham, el padre de la fe, que pasamos por alto la ecuación que Dios realmente estableció. Dios no solo le prometió una descendencia a Abraham. Si lo hubiera hecho, Ismael habría contado. Ismael era la descendencia de Abraham. Pero Dios dijo, no. Génesis 17:19. Sara tu mujer te dará a luz un hijo. La promesa no se limitaba solo a un padre. Requería una madre específica. Requería la ecuación femenina. El cambio de nombre, un aliento de vida. Dios cambia el nombre de Sarai, sin res yod, a Sara, sin resé. Mira el hebreo. Su nombre era Sarai. Mi princesa. Dios lo cambia a Sara. Princesa de la multitud. ¿Qué añadió Dios? Quitó la yod y añadió una e. La letra e. El aliento de Dios. La misma letra que añadió a Abraham para convertirlo en Abraham. Dios puso su propio aliento, su propio espíritu, en su nombre. No lo hizo por Agar. No lo hizo por Setura. Lo hizo por la mujer que se suponía era estéril. La paradoja de la risa. Isaac en hebreo Yitzchak significa risa. Ahora, hablemos de la risa. Génesis 18. Sara se ríe para sus adentros. El Señor pregunta, ¿por qué se rió Sara? Los pastores dicen que fue una reprimenda. Pero observen el nombre del hijo prometido, Yitzchak. Isaac. Literalmente significa el ríe. Dios no castigó la risa. La conmemoró. Llamó a la promesa por la alegría de la madre. El Salmo 126 dice, entonces nuestra boca se llenó de risa. Sara no reía por burla. Reía de la sorpresa de una alegría demasiado buena para ser verdad. Reía porque lo imposible acababa de hacerse posible. Dos risas, Abraham y Sara. Antes de que Sara se riera, Abraham ríe. En Génesis 17:17 leemos, entonces Abraham se postró rostro en tierra, y se rió, y dijo en su corazón, ¿acaso le nacerá un hijo a un hombre de 100 años? La risa de Abraham se produce en el contexto de la confirmación del pacto. Se postra rostro en tierra, escucha la promesa y se ríe ante la magnitud de lo que Dios ha dicho. Luego, en el siguiente capítulo, Sara se ríe para sí misma. Dos risas. Una en el suelo, otra en el corazón. Una desde la cabeza del pacto, otra desde el vientre del pacto. Fíjense en algo, Dios cuestiona la risa de Sara, no la de Abraham. No porque la suya sea más pecaminosa, sino porque su lado de la ecuación es donde debe concretarse este pacto. El lado masculino escucha la promesa, el lado femenino debe llevarla a cabo. El hombre recibe la palabra, la mujer debe llevarla en su propio cuerpo. Esta es la ecuación femenina inherente a la narrativa.
La promesa no está completa mientras permanezca en los oídos de Abraham. Debe atravesar el mundo interior de Sara, su biología, sus emociones, sus dudas, su fe. Dios busca su risa porque busca a la mujer a través de la cual nacerá este hijo del pacto. De la risa oculta a la risa pública. Al principio, la risa de Sara es invisible. Génesis 18:12 dice que rió en su fuero interno. Solo Dios la oye. Solo Dios ve el movimiento de su corazón. Pero la historia no la deja ahí. En Génesis 21:6, la risa oculta se ha convertido en un testimonio público, y dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga, reirá conmigo. Lo que comenzó como una reacción privada e interna se convierte en una alegría compartida y externa. La primera risa surgió de su propia evaluación de la situación de un útero muerto. La segunda risa la da Dios mismo. La ecuación femenina aquí es hermosa. La misma mujer cuya risa interior Dios expuso en secreto es ahora la mujer cuya risa exterior Él amplifica en público. El viaje va de, ella rió para sí misma, a, Dios me ha hecho reír, de la tensión secreta a la celebración compartida. La búsqueda del corazón. Génesis 18:12 dice, se rió, pues, Sara para sus adentros, diciendo, después de envejecer tendré deleite, siendo mi señor también viejo. La frase, para sus adentros, es crucial. En hebreo es, que literalmente significa, en sus entrañas, en su ser interior. Sara no se echó a reír delante de todos. No se burló de Dios en público. Se rió por dentro. En su corazón. En un lugar secreto que ningún oído humano podía oír. Y, sin embargo, en el versículo 13, el Señor le dice a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Cómo lo supo? Porque no se trata de lenguaje corporal. Se trata de un Dios que escudriña los corazones. La escritura es consecuente. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los riñones. Jeremías 17:10. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Así que, cuando el Señor confronta la risa interior de Sara, no sorprende a una mujer rebelde en el acto. Expone lo que realmente había en ella, una mezcla de debilidad y asombro, la conmoción de la fe que nace en un vientre muerto. El texto incluso te dice dónde termina esto. Hebreos 11:11 por la fe también la misma Sara, recibiendo fuerza para concebir. El mismo Dios que buscó su risa oculta también fortaleció su fe oculta. Su risa era interior. Su duda era interior. Pero también lo era su fe. Y Dios lo vio todo. Esta es la ecuación femenina, a nivel del corazón, los hombres ven a una anciana sarcástica. Dios ve a una madre de naciones, en quien la fe se está formando en lo oculto. La imposibilidad biológica. Tan solo un versículo antes, Génesis 18:11 establece la escena. Abraham y Sara eran ya viejos y avanzados en años, y cesó con Sara la costumbre de las mujeres. A la manera de las mujeres, significa que el ciclo de su feminidad se había detenido. Su cuerpo ya había firmado el certificado de defunción de la idea de tener hijos. Cuando dice, después de envejecer tendré placer, no solo piensa en la edad, piensa en el placer femenino, la intimidad conyugal, la alegría de la concepción y la maternidad. La risa de Sara está directamente ligada a su cuerpo femenino. No es una anciana típica de la ilustración de un sermón, es una mujer cuyo vientre ha sido declarado cerrado por naturaleza. Esta es la ecuación femenina en el texto. Dios habla a una realidad específicamente femenina, un cuerpo que ya no funciona a la manera de las mujeres, deseos que se han enfriado, esperanzas que se han sepultado. Su risa es el sonido de una mujer cuya biología dice no a la que se le pide que crea en el sí de Dios. Esa frase, dentro de sí misma, es crucial. En hebreo es kereb, que literalmente significa, en sus entrañas, en su ser interior. Sara no se echó a reír delante de todos. No se burló de Dios en público. Se rió por dentro. En su corazón. En lo secreto, donde ningún oído humano podía oír. Y sin embargo, en el versículo 13,
el Señor le dice a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Cómo lo supo? Porque no se trata de lenguaje corporal. Se trata de un Dios que escudriña los corazones. El sello del pacto. Profundicemos. En Génesis 17, Dios establece el pacto incluso antes de que Isaac fuera concebido. Dice, estableceré mi pacto con él como pacto eterno. Fíjense en el momento. Este es el sello del pacto. Excluye a cualquier otro contendiente. Excluye a Ismael. Excluye a los hijos de Cetura. ¿Por qué? Porque el pacto está ligado al nacimiento milagroso. Está ligado al vientre que estaba muerto, cobrando vida. La semilla singular. Pablo retoma esto en Gálatas. Dice, no dice, y a las simientes, como si se tratara de muchos, sino como si se tratara de uno solo, y a tu simiente, la cual es Cristo. La ecuación femenina no se trataba solo de producir una nación. Se trataba de producir a la única. La simiente singular. El cuerpo de Sara tuvo que ser renovado no solo para tener un bebé, sino para sostener la línea del Mesías, por medio de la cual quienes crean en él serán salvos. La madre de las naciones. Dios dijo de Sara, la bendeciré, y será madre de naciones. Reyes de pueblos nacerán de ella. Piensa en ese título, madre de naciones. No se pueden tener las naciones de la promesa sin la madre de la promesa. No se puede tener el fruto sin el árbol. Y aquí reside el secreto. Sara como el modelo del estéril. Sara no es un caso aislado. Es el prototipo bíblico. Su historia se convierte en el modelo que Dios repetirá y abrirá el vientre de otras mujeres. Ana en 1 Samuel 1, Isabel en Lucas 1, la estéril llamada a la alegría en Isaías 54, que se repite en Gálatas 4, y la Virgen María, que se convertirá en la madre terrenal de Jesús. ¿Quién le pregunta al ángel cómo será esto? Lucas 1:34. Dios sigue eligiendo mujeres cuyos cuerpos y circunstancias dicen imposible y escribiendo su pacto a través de ellas. Él no actúa en contra de la condición femenina, actúa a través de ella. No evita la esterilidad, la convierte en su escenario. Desde la risa oculta de Sara hasta el llanto amargo de Ana, desde el reproche de Isabel hasta el cómo será esto, de María, el patrón es el mismo, el cuerpo femenino, el corazón femenino. La historia femenina se convierte en el camino elegido a través del cual Dios revela su fidelidad. La profecía del Cordero. Isaac pregunta, ¿dónde está el Cordero? Abraham responde con una de las frases más proféticas de las Escrituras. Hijo mío, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Génesis 22:8. El hebreo aquí es Elohim Jireh lo hace. Dios proveyó el cordero. Pero ese cordero vino a través de una línea específica. No vino a través de Agar, la esclava. Vino a través de Sara, la mujer libre. Conclusión, el patrón terrenal. Entonces, ¿cuál es la ecuación femenina aquí? No es que Sara sea divina. No es el aspecto femenino de Dios. Es el modelo terrenal de una realidad celestial. Pablo revela este secreto en Gálatas 4:26. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Sara es la representación física de esa verdad espiritual. Ella es la mujer libre en los libros de historia, que nos señala la Jerusalén de arriba en los libros espirituales. Ella es el instrumento que Dios usó para establecer la línea de la promesa. Si te han dicho que Sara era solo una esposa incrédula y celosa, te han privado de la tipología. Ella es la alegoría del nuevo pacto. Es la prueba de que la promesa viene por gracia, no por las obras de la carne. Si este estudio te abrió los ojos a la verdadera ecuación femenina en las Escrituras, suscríbete. Profundizaremos en estos estudios de palabras.